Buenas tardes para todos, que Dios los bendiga a cada uno. Y bueno, voy a continuar un tema que he estado hablando ya, y bueno, me gustaría continuar, y que era justo la canción esta que cantamos, que Pío Damaris, que nosotros siempre la cantamos, una canción, un corito muy lindo, que dice: despierta, oh alma mía. Que nosotros no nos olvidemos que la batalla ya la ganó el Señor. Quiere decir que nosotros seamos humildes, que seamos humildes, que no nos creamos más que nadie. También dice que nuestra alma tiene que despertar. Está escrito también que no dejemos que nuestra alma se duerma, en el sentido de que no se apague nuestro espíritu, dice el apóstol. No dejéis apagar. Quiere decir que si la palabra del Señor es el alimento para nuestra alma, la palabra es el Evangelio. Y ese Evangelio es el alimento para esa alma, para nuestra alma, ¿no? Entonces tiene que estar nuestra alma bien despierta, porque ya he hablado en otras oportunidades de esto, pero la humanidad que ha creído en el Señor Jesucristo, no la del principio, que la obra que hicieron los apóstoles, sino la obra que se dejó. Fue una prédica no al alma, sino al cuerpo de la persona, por decirlo de alguna manera. Les han prometido, a través del Evangelio, les han prometido cosas que la carne, el cuerpo busca, que son las riquezas, cosas que perecen y que no las pueden llevar. Esa prédica ha venido después que empezaron las divisiones, porque los discípulos hicieron un trabajo de amor y de verdad. Junto con ellos, el Espíritu Santo. Era una prédica, era el Evangelio del Señor Jesucristo, la doctrina, predicada al alma, donde no había promesas de bienes materiales, sino promesas para el alma, para el cielo. Y es lo que nosotros también procuramos. El hombre se ha hecho santo a sí mismo. A sí mismo ha nombrado las cosas que ellos declaran ser santas, como una copa, como la vestidura, como el agua, y muchas, las imágenes que han hecho. Ellos la dicen que son santas. Pero estuvimos hablando, y voy a continuar, que las cosas que son santas no pertenecen a hombre. Las cosas santas son directamente de Dios. Directamente de Dios. Dijo Dios, dice: sed santo, le dijo a los apóstoles, ¿no? Sed santo porque yo soy santo. Ahora vamos a ver en la Escritura y vamos a ir aclarando, y ustedes van a ir leyendo juntamente conmigo, porque nosotros predicamos lo que vamos entendiendo de la Escritura, pero no somos santos, no somos justos, no somos. Estamos rodeados de flaqueza, como está escrito también, porque cometemos errores también y nos equivocamos de muchas maneras, muchas veces, porque no somos santos.
y no somos, no podemos decir que no pecamos, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. Quiero decir con esto que el que predica no es un santo. Como la humanidad ha sido enseñada a que el sacerdote es santo, o todo lo que la enseñanza de cada iglesia dice que es santa, la gente cree y es santo. Semana Santa. Las cosas que son santas son las que Dios habla y dice. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a construir el arca, Dios habló con Noé y le dijo audiblemente y le dio las medidas. Tenemos que partir de un punto de creer o no creer en Dios. Si creemos en Dios, tenemos que creer como dice la Escritura, su palabra, con humildad. Si Dios habló y mandó a construir el arca, Dios habló, el arca era santo, era santificado, las cosas que en el arca había. Cuando Dios manda a construir el templo de Salomón, Dios habló en ese templo, le dio sus medidas, está escrito, ustedes lo han leído o si no lo pueden leer, cómo Dios le daba las medidas, cómo Dios le daba el detalle de cómo se tenían que hacer las cosas. La vajilla, las copas, el candelero, la puerta del lateral, derecho, izquierdo, todo así Dios hablaba y decía. Cuando esos son lugares santos, porque Dios habló. Cuando estoy poniendo ejemplos así, cosas que voy recordando, cuando Aarón, Dios habló con Moisés y con Aarón, y Aarón fue el primer sacerdote puesto por Dios. Habló y le dio cómo tenía que hacer Aarón todas las cosas, y le dio la vestidura, le dijo cómo tenía que hacerse sus ropas. Quiero decirle con todo esto que Dios habla, y que cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dijo Dios audiblemente, le dijo Dios que el lugar donde él estaba pisando era santo. No lo dijo Moisés, lo dijo Dios. Entonces quiero decirle con esto que el hombre cree ser santo, cree serlo. ¿Por qué? Porque ha entregado su vida a Dios, ha leído la Escritura, ha tenido un cambio de repente. Hay diferentes, de acuerdo a cómo le llegue a uno, es como se manifiesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pertenece a una religión como la religión católica, va a seguir todos los pasos de la religión católica. Y la misma religión, la misma doctrina, lo va a hacer santo a ellos, a los que siguen. Y le va a dar las vestiduras de cómo vestirse, y le va a decir que esto es así y esto es así. Hay otras personas que no se casan. No se casan. Y empiezan a creer, empiezan a leer, y ellos se crean en sí mismos que son santos, que son apartados, que no se abstienen.
todo eso pasa en el mundo, de los que creen y de los que no creen. Pero hoy el tema vengo con este tema ya hace tiempo, porque quiero, como también estoy aprendiendo, demostrar en la Escritura lo que vamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, para poner un texto en los Romanos. Que lo leímos el otro día, ¿no? San Mateo es. El capítulo 23 y el versículo 17. Capítulo 23, versículo 17. El Señor Jesús le decía a los escribas y fariseos de la época, le decía: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Cuál es mayor? El templo, el oro dice, o el templo que santifica el oro. Quiere decir que Dios es mayor que el oro. Y el templo, si Dios habló como habló con Aarón, que habló con Moisés, el templo era un lugar sagrado y la gente colaboraba y era bendecido. Pero ahora no está más, ya no es más por la ley, vino Jesucristo, están las variadas doctrinas. Y les han enseñado a dar. Pero si Dios no habla, el lugar no es santo. No es santo. Santos son los que Dios envía. Mayor es Dios que santifica el lugar. No porque hagamos un lugar va a ser santo. Porque así hicieron varias iglesias y bueno, imágenes y todo. Pero no es así. Santo es cuando Dios habla. Vamos a ir a otro texto. Porque Dios tiene sus santos. Como bien dijo hoy Aparicio. Dios le habla a sus hijos, los profetas, le revela. Estos son santos, porque Dios los envió. Pero los envía para un cambio. No los envía para lo mismo, sino para un cambio. Están ya determinados a hacer un trabajo. Entonces Dios tiene estos santos, los tuvo antes y los tiene también ahora, porque hay cosas que tienen que cumplirse, como los segadores que tienen que venir. Entonces a los Efesios, el apóstol Pablo. Santos son las personas que Dios le habla. Esto que vamos a leer ahora son santos porque Dios los santificó. Dios los santificó, no hombre. Hoy vemos que el hombre se nombra santo, se nombra pastor, se nombra sacerdote, se nombra profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de los santos. Pero hay un orden. En un orden, que es el que vamos a ver ahora. Porque el que manda a los santos y el que santifica es Dios mismo.
no hombre. El hombre no puede hacer santo nada. Ni una imagen, ni un agua, ni una ropa, nada. Nada. Por ejemplo, a los Efesios, la página 216. El capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer dos versículos nomás, para poder aclarar esto. Dice así: bendito el Dios y Padre. Este es el apóstol San Pablo que le habla a los Efesios. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que el apóstol acá dice que bendito el Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo. O sea, habla de un pasado. Nos bendijo en lugares celestiales. No eran lugares terrenos, eran lugares celestiales. Nos bendijo. Repito el versículo 3 a los Efesios, el capítulo 1. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Porque el Cristo pertenece al cielo. Esos lugares celestiales son de Cristo. Pero dice, bendito el Padre, el Padre. El Padre los bendijo a estos enviados. Los bendijo el Padre en un tiempo pasado. Y en el cielo los bendijo a estos enviados, a estos llamados santos. Tenemos también, ahora voy a leer el otro texto, pero para dar más material, más aporte, en la oración que Jesús hace antes de su muerte, en la oración que le pide al Padre, él mismo, Jesús, en la oración le dice al Padre que él los había cuidado, que el Padre se los había dado y que Él los cuidó. Mucha gente cree que los discípulos fueron al azar, así como dice la Escritura, y es verdad. Después que fueron introducidos en la tierra, fueron llamados. Pero estos discípulos y estos santos, que ahora vamos a ver un poco más, para tener más luz, dice que el Padre se los dio. Dice que eran de Él, del Padre. Tú que me los diste. Dice, yo los cuidé. Ellos no son de este mundo, les dice el mismo Señor, el mismo Hijo al Padre. Dice, ellos no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Quiere decir que ellos eran del cielo. Eran del cielo. Como acá el apóstol Pablo revela, aclara y dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pero cuando nosotros leemos esto, no podemos, tenemos que pensar que cuando en esta declaración dice en el cual nos bendijo, no está hablando de uno solo, no está hablando de él en lo personal, sino que está hablando de muchos. Podemos pensar muchos. ¿Por qué? Porque el Señor, desde que
hizo al hombre, siempre mandó profetas, siempre mandó a sus hijos, siempre mandó a sus siervos, siempre. Y son estos que declara acá el apóstol, que fueron bendecidos antes en lugares celestiales, en Cristo porque Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pertenece al cielo, lugares de ellos, de los santos, de los ángeles, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, acá, en este texto, aclara muchísimo, da mucha luz de que todos estos fueron santificados por el Padre, fueron bendecidos por el Padre. Así como Dios habló como les decía, con Noé, con los profetas, con todos los que enviaron, habló y el lugar lo hace santo, el mismo Dios por la boca de él. Como sabemos que el Evangelio también es santo, porque el Señor lo dio, el Señor lo trajo. Entonces es santo. No lo trajo hombre. Nosotros creemos que lo trajo, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo. Trajo el Evangelio, dice, del cielo. Trajo el Evangelio del cielo. Entonces, tiene mucha profundidad el tema de las cosas que son sagradas, pero el hombre, como hace cosas sagradas a sí mismo y la gente creen que en realidad es así como lo dicen ellos, pero la Escritura nos está diciendo otra cosa. La Escritura nos está diciendo que santo es Dios y todo lo que sale de la boca de Dios es santo. Todo. Entonces, no lo que sale de la boca del hombre es santo. Y el que santifica es Dios. El hombre no puede santificar de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al Evangelio. Tenemos que ser humildes, los que quieren, tienen la vocación o el don de servir al Señor. Entonces, el 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Qué quiere decir entonces? Que ellos fueron bendecidos. Ellos son santos porque el Padre los bendijo con toda bendición espiritual y en lugares celestiales en Cristo. Y después dice, según nos escogió, porque hubo una elección en los cielos. Hubo una elección y ellos fueron escogidos para ayudarnos a nosotros. Ayudarnos a nosotros, a la obra que Dios hizo. A la obra que Dios hizo. Entonces fueron enviados, unos en un tiempo, otros en otro tiempo, y otros en otro tiempo, y otros para nosotros, y otros para los que van a venir después de nosotros, porque hay también promesas del Señor que va a haber otro tiempo, que hay una esperanza para el pueblo hebreo. Y en el Apocalipsis hay mucho que es para después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros predicamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos tiene que encontrar a nosotros para tener la promesa para nuestra alma. Nos tiene que encontrar en hermandad, en fraternidad.
no nos puede encontrar divididos. Este es un trabajo que es difícil, no es fácil, pero todos los cambios son difíciles. Los discípulos pasaron mucha necesidad, los apóstoles, todos los que trabajaron pasaron mucha necesidad, porque no se preocupaban por las cosas materiales, sino se preocupaban por el alimento al alma, despertar el alma de las personas. Es así. Entonces, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Por eso decía, en un tiempo que ya pasó. Pero ¿por qué el apóstol declara esto? ¿Por qué él declara estas cosas y están escritas para nosotros? ¿Por qué? Porque porque Dios se comunicó con este enviado, con este apóstol. Como le habló a los discípulos, como está escrito que dice que el Señor le revela sus secretos a los siervos de los profetas. A los siervos de los profetas, estos enviados, estos que fueron una vez elegidos, que fueron santificados. Entonces Él se manifiesta y les abre, les dice cómo son todas las cosas y los pone en el orden. El apóstol Pablo era, según la Escritura, era de una secta. Pero cuando Dios le habló, él dejó todo para servir a quien le habló. Y el mismo apóstol nos dice acá, porque así como Moisés cuenta en los 5 libros primeros, el Génesis, el Éxodo, el Número, todo eso, cuenta desde la introducción del hombre en la tierra, cómo Dios lo hizo, desde los cielos, cómo fueron separados, lo cuenta Moisés. Así como Moisés revela, porque Dios se lo reveló, Dios le dijo cómo fueron hechas todas las cosas. Entonces, de la misma manera, este apóstol y a los santos, a los escogidos, él les revela. No hay nada oculto para ellos. Por eso hacen un cambio en la humanidad. Hacen un cambio. Entonces, bueno, el 4, repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que no hay dónde equivocarse. Porque tenemos que creer en todo el Evangelio, no solamente en algunos textos, sino todo. Dice que todo está ordenado según Dios, todas las cosas están ordenadas. Entonces, ahora después de leer esto, y un poquito más nomás porque el tiempo se va, vamos a ir a Filipenses, que está ahí cerquita, a la página 221. Es un tema difícil de poder entender. Pienso porque para mí me es muy difícil y también es poder explicarlo. También me cuesta mucho porque no tengo facilidad de palabras, pero tiene mucha profundidad. Tiene mucha profundidad. ¿Qué es un santo? ¿Qué es? ¿Cómo puede decir una persona que es santa si Dios no le habló? ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre hacer algo santo y decir que es santo si Dios no lo santificó? Y ahí la humanidad va llevada de diferentes maneras, con diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Entonces es difícil poder entender esto que está escrito ya de hace mucho y que se entrelaza todas las cosas, o sea, se van uniendo todas las cosas, porque el Señor ayuda para que podamos entender y echar mano a nuestra alma, a darle el alimento eficaz, seguro.
Entonces, la página 221, el mismo apóstol a los filipenses. Leemos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea que el apóstol Pablo y Timoteo, que son siervos de Jesucristo, les habla a todos los santos que están, dice, a todos los santos con los obispos y diáconos, ¿no? Acá podemos ver también que las iglesias tienen esto. Ahora porque venimos con un orden, ¿no? De acuerdo a lo que está escrito, pero las iglesias parece que hubieran también tomado esto para ellos, como que entre ellos está el santo o el obispo de Montevideo, el obispo de España, el santo papa en Italia, y todo así se hablan, o para decir otra iglesia también, en vez de no decir la católica, decir otro, también, de la misma manera, el profeta tal, el pastor tal, todo así, diácono, todos se dirigen, y la gente cree que es así. Pero nosotros estamos viendo cómo viene, cómo Dios nos aclara cómo son las cosas, que no son tan así, que ellos son santos porque Dios los bendijo en el cielo. Entonces ellos son santos, fueron santificados, y cuando están en la tierra el Señor los llama, porque el Señor dice que Él llama a sus escogidos, los llama. Y cuando se introduce el Espíritu Santo, una vez que Jesucristo murió, el Espíritu Santo dice que iba a tomar de lo que es de Él. ¿Es así o no es así? El Espíritu Santo iba a tomar de lo que es de Él. Entonces, seguimos en esa línea. Y dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. O sea, el apóstol acá está, como él ya fue instruido, Dios le reveló a él todas las cosas, y él habla de esa manera. Él sabe que él fue bendecido con mucho más, y sabe que están esparcidos en ese tiempo en diferentes lugares. A los filipenses, a los corintios, a los romanos, a los hebreos, a los gálatas. Él había entendido, que es lo que trato de que ustedes entiendan, una vez de que lo pude entender en lo personal, tratar de transmitir cómo es. Entonces el apóstol Pablo sabía que tenía más hermanos, por decirlo de una manera, más santos, que también tienen que colaborar con Dios, tienen un trabajo que hacer. Entonces él dice, el mismo apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Siempre, dice, en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo.
con gozo. Él sabía. Dios ya le había hablado, ya le había dicho esto que estamos entendiendo, él ya lo entendía. Y llamaba a estos escogidos, a estos santos, para un trabajo de verdad por el Espíritu Santo. Entonces dice en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Quién empezó la obra? Si no fue en lugares celestiales en Cristo, si no fue Dios que los bendijo, que los escogió. Los escogió a muchos. Unos fueron enviados en un tiempo, otro en otro, otro en otro. Estos son santos. El Señor dice el apóstol, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, comenzó una buena obra. Pero nosotros estamos entendiendo que comenzó la buena obra no acá, sino en el cielo. Comenzó la buena obra. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. No es un tiempito corto. Iba a ir perfeccionando. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Sé que es un tema muy, muy complejo. Me cuesta mucho poder expresarme. No tengo facilidad de palabra, pero sí, estoy seguro. Porque para poder hablarles, para poder tener un tema, lo primero tengo que poder entenderlo, para poder al menos explicarlo cómo es. Que no es que el hombre no tiene la autoridad de decir Semana Santa. No tiene. Santo es Dios y todo lo que sale de su boca. Eso es santo. Y el hombre parece que va y cree y va y toma, cree que el agua bendita los va a sanar, cree que pidiéndole a una imagen le va a dar algo por ese medio. Ellos se nombran santos entre ellos. Hacen un concilio y dicen, vamos a canonizar a tal persona o cual otra, y la hacen sagrada. Y así es como la humanidad erra y pierde la oportunidad de poder salvar lo único que le pertenece a Dios, que es nuestra alma, que Él la dio y que Él la quiere, es de Él. Y nosotros que creemos tenemos que pensar de esa manera. De esa manera. El hombre no puede ser santo. El hombre no puede santificar ni un día, ni una semana. Cuando Dios le dio la semana a los hebreos, no fue hombre que la dio. O sea, fue Aarón que la dio, pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés. Son cosas diferentes que nosotros tenemos que separar. Tenemos que entender bien. Porque si no entendemos, no podemos estar en los fundamentos, no podemos estar en la doctrina, no podemos validar una cosa que dice la Escritura y otras no. No podemos. Hay mandamientos para los obispos, cómo tienen que ser. Entonces el apóstol, ustedes después léanlo de corrido y recuerden lo que estamos hablando. El apóstol, es tan grande su sabiduría que Dios le dio, el conocimiento de las cosas, que él sabía que oraba
por estos santos que tenían que ya habían sido escogidos y que tenían que venir a servir, a trabajar para la unidad, para el alma. Eso es. Él dice que oraba. ¿Tenemos promesa que van a venir los segadores o no? No dice que iba a apartar el trigo y la cizaña y él dice que iba a mandar a los segadores. Estos segadores son estos que estamos hablando, estos que fueron una vez escogidos en el cielo. Esos son. ¿No nos manda a pedir por ellos? También en oración. Nosotros, cuando se manifestó el Espíritu Santo, ¿no dijo que iba a enviar al lugar los segadores? ¿No fue así? Hay testimonios cómo se manifestó el Espíritu Santo y cómo habló audiblemente y cómo dijo que tenía cómo iban a hacer las cosas. Y nosotros en la oración pedimos por esto que el Señor iba a enviar. Así como el apóstol sabía y pedía en oraciones. Y después ustedes van a leer y van a ver cómo el apóstol tenía un sentimiento muy grande sin haberlos conocido. Después se conocieron, se trataron y después lo fundamental, que no me da el tiempo ahora, es que está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla audiblemente, habla, reprende, aparta, confirma, reparte dones. El mundo hoy yo sé porque a mi padre Dios se le manifestó y para un cambio, para esto que estamos escuchando, para un cambio, no para hacer una división más, no para nombrarnos a nosotros mismos, no, para algo, para nuestra alma, un alimento de verdad, que nuestra alma no esté dormida, que nuestra alma tiene promesa. Y la promesa está en el Evangelio. Eso es todo. La doctrina que el Señor trajo del cielo, ahí está la seguridad porque el Señor no va a venir otra vez. El Señor ya vino, dejó todo ya determinado. Bueno, que Dios nos ayude, nos bendiga. Lean en sus casas lo que hoy estuvimos hablando, anoten, busquen. Pienso que Dios nos está ayudando mucho a poder entender lo que se ha dejado de hacer y no confiar en los consagrados que se consagran entre ellos mismos. Sale humo negro y no hay papa. Hasta que no sale un humo blanco hecho por ellos, no se elige el papa. Si uno no hace la escuela de ellos, no es nada. ¿Dónde está el título de pastor? ¿Dónde está el título de sacerdote? No es así. Nosotros tenemos que creer en la Escritura, creer en cómo está escrito, cómo dice, cómo son todas las cosas. Y no aferrarnos solamente a algo solo, sino a todo, por eso hoy comencé diciendo que nosotros también, que nos preocupamos por servir a Dios, hayan pocos o hayan muchos, Dios es el que da el crecimiento, ¿no es así? Nosotros procuramos sí poder tener lo que ya el Espíritu Santo dio, que fue una palabra que ya estaba escrita de amor y de verdad antes que el Señor venga. A todos los cristianos, a todos los que dicen creer en el Señor. Esa, una palabra de amor y de verdad. Esto es lo que tenemos nosotros para ustedes y para todos. Y el Espíritu Santo que confirma también. Porque lo que vamos entendiendo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo nos está ayudando. Nos está ayudando. Bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.